Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí la idea de la torta de Yo-Yo está extraordinaria. Sí, es una gran idea. Una gran ¿La idea. patentaste? ¿Yo? No, yo no, Lucas la tiene que Una contar. torta de Pará, Yo-Yo. ¿Vos no creés, ¿Yo? Leito querido, que fue a hacer historia? Sí, por supuesto. Sí, Ya hizo ¿no? historia. Ya hizo, ¿no? Ya hizo historias. Bueno, muy bienvenido, Leo, como siempre, gracias. como cada viernes, ¿eh? Y felicidades, porque Sí. tenemos una buena noticia Mirá para esto. compartir con todos ustedes. Y es una nueva edición, la cuarta, señores, de Sangre y Barro. Ampliada y corregida. Sí. Ampliada y corregida. Mejorada imposible. Mejorada, no, es imposible. Mejorada. Cuarta edición, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran trabajo de investigación de tu parte que se ve reflejado en la aceptación de la gente porque por algo ya es hasta cuarta edición. Y siempre viene, Sangre y Barro nunca falla. Nunca falla, ¿no? A mí nunca me falla. Es como digamos, seguramente tu trabajo más aceptado por el público. Sí, sí, por supuesto. Sí, por suerte y por lejos con respecto a los otros. ¿Es tu en ópera cantidad. prima? No, no es mi ¿No? ópera prima. ¿Cuál es tu ópera? Mi ópera prima es Con Cual Maggi. Retazo. ¿No es con Maggi la primera? No, antes Cual Retazo, Anacronismo de Jurar la Bandera. Un libro que fue muy polémico, pero que no se vendió como la polémica que generó. Bueno, está bien. Y Bueno, esas suele cosas suceder. pasan. ¿Viste? En fin. Pasa. Hay un libro en la vuelta que se llama Pa, que genera polémica, pero por suerte se vende mucho. Sí, sí, sí. Ya, está, ya lo vi en la lista de los más vendidos. Sí, por obvio, suerte, sí. obvio. Me asustaste en un momento. ¿Por qué? Porque No, cuando dijiste, me agarró de sorpresa. No, me agarró de no, sorpresa. muy bien. Este es un gran fin de semana para adquirir Pa y la cuarta edición de Sangre y Barro. ni que hablar, ni que hablar. Hacemos un 2x1. Bueno, no, en realidad no. Paguen los dos, paguen los dos. Vamos a hablar ahora, para introducirnos en la columna que propone Leo, como siempre, sumamente interesante, de un personaje muy particular del que voy a aportar algunos datos, ¿no? Porque vamos a remontarnos al año 1890. Allí nacía bajo el nombre de Joan Rosita Thor. Se casó en 1911 con el coronel Ronald Forbes, a quien acompañó en sus expediciones a través de la India, China, Australia y Sudáfrica. Luego se divorció del coronel en 1917. Fue una escritora de viajes y exploradora inglesa. En 1920 a 21 fue la primera mujer europea en visitar el oasis de Kufra en Libia, ¿no? Y en 1967 se retira a las Bahamas, en donde vive sus últimos días, ¿no? La última etapa de su vida, escribiendo algunas novelas románticas allí. Para que tengan en cuenta quién fue Rosita Forbes, bueno, podemos definirla como una aventurera y periodista inglesa. Y vean ustedes, ¿no? Como aventurera recorrió el mundo y como periodista logró entrevistar a personajes de la talla de Hitler, Mussolini, Ataturk, Lawrence de Arabia, Haile Selassie, entre otros personajes de la historia universal. Y estuvo aquí en nuestro país. Exacto, En 1932. 1932 visitó Uruguay y presten atención, porque definió a nuestro país como una utopía. Estamos hablando de Rosita Forbes, que primero que nada, Leo, me parece interesante que arranques por ahí. ¿Por qué para Rosita Uruguay era una utopía? Bueno, en realidad, la historia de Rosita Forbes es una historia maravillosa. Sí. Ya con lo que has contado, de alguna manera... Vamos a la pausa, entonces. porque no, ya- no, Ah, Mucha gente debe haber quedado prendida. Rosita Forbes, más allá de su nombre, siempre pasa lo mismo con su nombre. ¿Forbes o Forbes? No, en realidad es Rosita. Ella se llamaba Rosita porque su madre era de origen peruano. Ajá, Entonces le quiso poner Rosita, pero era totalmente una dama inglesa de la clase alta. Su papá era un terrateniente, ¿tá? Y además se casa con un hombre de mucho dinero, que era el coronel Forbes, del cual toma su apellido. ¿Por qué le dice a Uruguay una utopía? Bueno, porque en realidad en un libro bastante interesante que se llama 8 repúblicas en busca de un futuro, y que habla de 8 países de Sudamérica, ella de alguna manera ve en Uruguay la Rusia de América. Ella a Uruguay lo trata muy bien, habla muy bien de Uruguay. ¿La Rusia? Digamos, ¿de qué? La Rusia de comuni- esa la Rusia misma Y comunista. bueno, pensemos, Rusia era de Comunista. alguna manera comunista, Claro. ¿verdad? Era un país técnicamente socialista, ¿tá? Ya se llamaba Unión Soviética en Claro, esa eso. época, pero en realidad ella ve que Uruguay es como un laboratorio de ideas. Es un lugar donde, de alguna manera, el socialismo podemos definirlo desde un lugar bastante liberal y democrático, pero que todavía sigue existiendo, de alguna manera, para ella, ese laboratorio de ideas del vallismo. Ahí está, contextualicemos. Ella llega en el 32, o sea, Exacto. faltaba todavía para que llegara a Terra. El poder, ¿cómo era la foto del Uruguay de ese año, por ejemplo? Bueno, en ese año, Terra era el presidente, Yo lo tenía pero no era un año- Terra dictador. Ok, la dictadura de Terra comienza... Claro, en después, el 33. el 33. Era un Correcto. Terra previo, era un Terra que... Gracias, Leo, me acabas de aclarar un... Era no, porque además era un Terra ballista todavía.
Claro. O sea, que coqueteaba todavía con el vallismo. Recordemos que hay una figura que Valle Ordóñez no dejaba subir dentro de su partido a Inglaterra porque no confiaba en él. En el año 1929 se muere Valle Ordóñez, ¿y quién sube? Terra. ¿No? Que además obviamente era un hombre de derecha, era un hombre cuasi fascista, ¿no? Pero en ese 32 que llega ella, pensemos que Uruguay era un país absolutamente positivo. Campeón del mundo. Campeón del mundo, sí, ¿no? 2 medallas de oro. Era un país que se daba el lujo de hacer la Rambla Sur en muy poco tiempo, en el 28. De hacer un estadio. En 6 meses. Además, siempre pienso lo mismo, escaso, el arquitecto tenía 26 años. Claro. Y era un funcionario público. No se le pagó a una empresa privada o un arquitecto como Calatrava para hacer algo. O sea, una licitación. Era un señor que trabajaba dentro de la Intendencia de Montevideo y tenía 26 años. Un estadio. ¿No? Una cosa que hoy es impensable. Claro. ¿No? Hoy ya gastamos $1 millón solamente para hacer el estudio, a ver si hay que hacerlo. Claro. Y después, a partir de ahí, vemos si lo hacemos. No, ese era el Uruguay. Era un Uruguay, además, que de alguna forma tenía, por ejemplo, una laicidad que chocaba mucho a Rosita. Bueno, a propósito, ¿me permitís leer una cita de un material que trajiste que hace referencia a lo que escribió Rosita en aquel entonces? He visitado numerosas escuelas en el Uruguay y me ha asombrado de ver que los niños sabían quién es Bernard Shaw o Lenin, pero desconocen en absoluto el nombre de los apóstoles. Ahí Rosita Ford ve algo bastante positivo, ¿verdad? En el Uruguay, la educación, o sea, ella se da cuenta que la educación es un fin en sí mismo. Y que de alguna manera los uruguayos creíamos en aquel momento que la educación podía sacarnos del pozo y podía catapultarnos a un futuro mejor. La otra frase que está ahí habla de eso. Exactamente, dice, en el Uruguay he encontrado un gran optimismo, un increíble optimismo. Todo se construye para el futuro. En el Uruguay existe la creencia de que la educación es el supremo fin cuando no deja de ser un medio. Esto lo decía una mujer que recorrió todo el mundo, que estuvo en África, que estuvo en Asia, pero no estuvo en África de safari por una empresa privada. Estuvo en África cuando no había turismo, cuando había que, de alguna manera, ir con el dinero que tenías, ir hablando con la gente, pagando los transportes y llegando, para contar 2 o 3 cositas sobre ella. Cuando ella tenía elementos para hacer una comparación absoluta y para que le llamara la atención lo suficiente como para destacarlo en sus escritos. Exacto, ¿no? Conocía todos los continentes, salvo la Antártida, conocía todos los continentes. Pero una cosa, por ejemplo, vos mencionaste ahí que llegó a Kufra, la ciudad sagrada de Libia. Nunca había llegado una mujer europea, jamás había llegado. ¿Y ella qué es lo que hace? Contrata un guía, se lleva un camarógrafo, esconde la cámara abajo del velo, porque ella se compra un velo, aprende dialecto egipcio y se hace pasar por una mujer musulmana. Y abajo del velo tenía la cámara. Y así es como llega. Pero, por ejemplo, en otro de los viajes, ella va con una amiga, ¿no? Ella tuvo muchos amores y muchos amigos en la vida, y muchas amigas. Una mujer de otra época, una mujer adelantada a la época. Y entonces, por ejemplo, en un viaje con una de sus amigas, donde van a Medio Oriente, bueno, contratan un guía, los agarra una caravana y le cortan la cabeza al guía, las meten presas, y logran zafar, porque son inglesas, pero pasan todo tipo de peligros en el mundo entero. Además, a ella le gustaba particularmente, según las fuentes, conocer cómo vivían las diferentes sociedades, qué diferencias tenían los valores morales, la ética, y por eso sabía mucho sobre diferentes lugares del mundo. Entonces, cuando llega a Uruguay y escribe esto, es para de alguna manera repensar un poco la historia del Uruguay. Claro. Y decir, bueno, esto era el Uruguay. Más allá de que la memoria colectiva ha engrandecido gran parte de estos mitos uruguayos, la Suiza de América y todo eso, de alguna manera el Uruguay tenía, con respecto a la educación, y esto me interesa mucho, con respecto a la educación, tenía un bien que un extranjero podía de alguna manera enaltecerlo. La laicidad. Claro. La laicidad y la educación. Y la educación como medio para ascender socialmente. Claro. Pero bueno, esta Rosita Ford, en realidad hay muy poca información de ella. Hay muy poca información. Bueno, de hecho también me comentaste algo curioso, porque hace pocos años en realidad que los libros se generaron traducción al castellano. Exactamente, hace muy poco tiempo comenzaron las traducciones de ella, tiene guiones de película, tiene novelas, y tiene libros de diarios de viaje, digamos. Y hace muy poco tiempo que las novelas comenzaron a ser publicadas en castellano, en el 2000 y pico. Claro. Una editorial española comenzó a traducirlas, y bueno,
gran parte de su trabajo con respecto al Uruguay está en un libro de Gerardo Caetano, que se llama La República Ballista. Es un libro que recomiendo altamente, es un excelente libro de los últimos que se ha publicado sobre el vallismo, donde Gerardo tiene particularmente un capítulo sobre Rosita Forbes y sobre la visión que tiene de Uruguay. A mí me llama una cosa poderosamente la atención vinculada al cine. Tiene crédito, por lo menos reconocido, en 2 guiones de 2 películas. 2 películas. Una de la era muda y otra de la era del sonoro, aunque perfectamente puede ser muda también. Pero no hay una película sobre Rosita No Forbes. hay una película sobre Rosita. Y es una vida que parece, pero es una vida que parece hecha para un guión. Pues estaba chequeando ese dato porque, viste, sobre estas personalidades en cualquier parte del mundo, decís, ¿cómo no va a dar pie para poner esta historia en imágenes? Capaz que no lo tiene. Para charlarlo en otro momento, pero después resulta interesante cómo ella misma releyó lo que escribió de algunos personajes, me contabas, como por ejemplo Hitler. Como por ¿no? ejemplo Hitler, claro, porque ella como periodista se convierte en periodista política casi sin querer, ¿no? Y bueno, pasa Mussolini por sus páginas, pasa Kemal Atatürk, Haile Selassie, ¿no? El rey Kemal, impresionante, ¿no? Bueno, hay que ir sobre la obra Henry también Ford. ¿Qué te parece? Y bueno, ella revisita lo que decía Federico, ¿no? En tiempos de guerra, obviamente, se pone a revisar los escritos que había hecho con Hitler, que lo había entrevistado en 1933. Mirá vos. ¿No? Y hay una cosa que ella deja claro, y es que no habla mucho de su sistema político ni nada, sino que le cayó muy mal el personaje, el hombre, Hitler, claro, el hombre. previo a todo esto, ¿no? A todo lo que sucedió. Leo, te esperamos el próximo viernes, siempre Muy un placer interesante. y gracias por introducir Chicos, este personaje. Sangre y Barro, cuarta edición. Sangre de Barro, ampliada y corregida. Sí, yo vi que tiene unas cuantas páginas más que... No, gran trabajo, como siempre. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya venimos, ya estamos trabajando en la película de En el guión Rosita de Forbes. Rosita Forbes, Se lo pedimos a un exactamente. señor que trabaja, así Stanley. Sí, está trabajando para nosotros. Sí, él trabaja en máquina, él es de la vieja guardia. Es de la vieja Sí, guardia. es como Rosita. Esa Rosita que la máquina que escribía Rosita también. Exactamente. Gracias, sí. Leo, Es como una siempre. odisea para el escribir el guión. Hacemos la pausa y enseguida venimos con más de Uruguay. También puede ser insólito.